buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y en nuestra penúltima sesión de estos personajes en cuarentena. El día de hoy damos la bienvenida a una investigadora que, bueno, ya es conocida de casa, es de casa del Colegio de San Luis. Donají Cuéllar Escamilla, doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Desde 2004 es investigadora de carrera de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Desempeña su labor docente en la maestría en literatura mexicana y el doctorado en literatura hispanoamericana, impartiendo cursos de literatura antigua y moderna y análisis del discurso en la maestría de artes escénicas. Participa activamente en congresos nacionales e internacionales con trabajos sobre lírica tradicional antigua y moderna, así como de narrativa de tradición oral, especialmente en la leyenda y el cuento. Sus artículos pueden consultarse en la colección de formas narrativas de la tradición oral que publica el Colegio de San Luis y en las publicaciones de Lira Mínima. Su obra más reciente es Literatura de Tradición Oral de México, Géneros Representativos, editado por el Colegio de San Luis y la Universidad Veracruzana. Es conocida por sus estudios sobre pájaros de cuenta, el romancero, el cancionero y mujeres fatales de la tradición, que será el tema que nos comentará el día de hoy, sobre mujeres fatales en la tradición, la Matlacigua y la Xtabay. Donají, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te voy a ceder el micrófono a partir de ahora. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, para mí es un placer estar en el foro de la tradición sobrenatural del Colegio de San Luis, porque es uno de los lugares donde se estudia sistemática y constantemente esta tradición. Siempre es un gusto. Ahora extraño estar en el colegio in situ, porque a mí me gusta la vida en vivo y a todo color. Sin embargo, pues ni modo, ¿verdad? Es la hora de ponerse en pantalla. Extraño a mi querido público, o sea, verlo, interactuar, ver qué caras ponen, pero pues ahora no los podré ver. Pero muchas gracias al público por asistir a esta conferencia. Yo creo que por lo menos será algo entre lo macabro y lo divertido, ¿no? Como toda la tradición sobrenatural. Agradezco pues mucho a Claudia, al Colegio de San Luis, al querido público que siempre nos acompaña. Y este trabajo pues es una investigación en curso que estoy haciendo sobre estas, bueno, yo he trabajado estas mujeres fatales en la tradición hispánica, a la Gallarda y a la Serrana, que ay, ahora cómo las recuerdo con estas otras leyendas. Y pues ese tipo de personajes siempre son muy sugestivos, ¿no? Y también muy reveladores. Entonces, esta conferencia dedicada a las mujeres fatales a la tradición, pues es la Matlacigua y la Xtabay. Cuando aparecen, la Matlacigua y la Xtabay son mujeres que fatalmente atraen a los hombres para enloquecerlos, propinarles severas golpizas y robarles el alma. Y desaparecen cuando se les trata de alcanzar, convirtiéndose en seres fantasmales que buscan castigar a los trasnochadores que andan en busca de aventuras galantes, a los mujeriegos que se internan en la selva buscando mujeres y a los borrachos parranderos que salen por las noches en busca de osadas aventuras. En otras palabras, ambas se encargan de poner en su lugar a todo aquel que por las noches insista en buscarle tres pies al gato, pues irremediablemente terminarán encontrando su demás. Mis conocimientos sobre la Matlacigua datan de finales de los años 60, cuando yo vivía entre Monte Albán y el río Atoyac, en casa de mi abuela, quien tenía una tienda donde acudía Félix, el borrachín de mi pueblo, San Martín Mexicapan, a contar sus fantásticos encuentros con la Matlacigua, quien se lo llevaba rumbo a Monte Albán, donde lo propulsaba muy alto por los aires para hacerlo caer al suelo y luego darle unas golpizas que lo dejaban exhausto y todo maltrecho. Desde entonces creí que seguramente las grandes cantidades de mezcal que Félix bebía
Lo hacían alucinar con esa mujer de larga cabellera y vestido de blanco que siempre lo seducía y lo perdía en el mundo, ¿no? Es decir, estas apariciones no las podemos ver ni tú ni yo, Claudia, ¿no? Estas solamente las ven este tipo de pájaros de cuenta, digamos, ¿no? Estos hombres que andan en busca siempre de aventuras extremas. Tengo dos versiones de las que les quiero hablar, que son pues las más antiguas que yo conozco y que están pues recogidas ya en libros, ¿no? Yo sí escuché esa leyenda de la Matlacigua ya en la tienda de mi abuela, escondida por los tales de arroz y frijol y azúcar y todo lo que se vendía en esa tienda. Me agazapaba yo y ahí oía lo que Félix le contaba a mi mamá o a mi abuela, ¿no? Y bueno, ya después oía que mi abuela decía, es que ese Félix bebe mucho mezcal. Y bueno, el mezcal contiene alcaloides, ¿no? Es decir, es una sustancia alucinógena, ¿no? Y entonces, bueno, pues allá en la casa, pues pensábamos que más bien, porque además en los años 60, con toda la tradición de María Sabina y los hongos, etcétera, pues digamos que Oaxaca es un lugar donde tradicionalmente se acostumbra a tomar ese tipo de embriagantes, ¿verdad? Con fines rituales, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que estos pájaros de cuenta, ¿verdad? Andan en poco ritual y mucha acción sexual, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la versión más antigua que conozco es de Andrés Portillo, que está publicada en un libro que se llama Oaxaca en el centenario de la Independencia Nacional, y él habla de un general, bueno, o sea, esta leyenda pues data de los tiempos de la redención, ¿no? Y un general andaba de parranda con sus amigos, seguido de músicos callejeros por el llano de Guadalupe, lo que hoy es el Parque Juárez, ¿no? Y de pronto está una mujer esbelta, vestida de blanco, de pelo suelto, rebozo negro, larga cabellera, tremendas curvas y muy insinuante, ¿no? Y entonces esta mujer le hace señales de seguirlo, ¿no? Porque esta mujer se aparece y se insinúa, ¿no? Hace gestos muy sugerentes y entonces el general ahí va atrás de ella, ¿no? El general va atrás de ella y sus compañeros de juerga vieron cómo el general desaparecía tras la mujer que iba rumbo del patrocinio y ellos iban exclamando, se lo llevó la Matlacigua, ¿no? Y después el general fue hallado hecha una desgracia, ¿no? Estaba tirado bajo el puente del río Jalatlaco. Es decir, esta Matlacigua, fíjense, yo les relaté que Félix la contaba entre Monte Albán y La Toyaca. Es decir, la Matlacigua se aparece en lugares terribles, en lugares agrestes, inhóspitos, ¿no? Es decir, estas mujeres tienen un locus terribilis, ¿no? Donde se mueven, y casi siempre es en los ríos. En este caso, el general fue echado al río Jalatlaco. Y fue hallado hecho una desgracia a consecuencia de la paliza ¿sí? que le dio la Matlacigua. Y él propone dos soluciones, porque, a ver, para cuando él la recoge, ¿sí? Ya vamos a decir que la leyenda no es verosímil, ¿no? Para los oaxaqueños mismos. Y entonces él propone que este general pudo haber sido, porque también ahí en el río Jalatlaco y todas esas zonas, vamos a decir, suburbanas, pues había muchos ladrones, etcétera, etcétera. Todavía cuando yo era niña, me decían que no había que pasar por el río Jalatlaco y todo eso. Y entonces él dice que pues él aparece tirado, abandonado ahí abajo del río, del puente del río, ¿no? Y el general cuenta que que le llevó la Matlacigua. Sin embargo, el narrador nos dice que pues también pudo haber sido que unos bandidos, ¿sí? Que hayan aprovechado de él por andar de borracho, ¿no?
lo golpean, lo roban y ahí lo dejan tirado. Pero también hay otra explicación que consiste en que la Matlacigua era una mujer pública de entonces que se aprovechaba de ese truco de la aparición para llevarse a los hombres y arrancarles a cambio de caricias o del susto algunas pesetas, ¿no? Bien. Esta vamos a decir que es una versión del Valle Central y hay otra versión que tengo de Sachila. Bueno, tengo muchas, pero para no desperdigarme en tantas versiones e ir al centro del asunto, esta versión de Sachila es de un señor que es así como el cronista del pueblo y que anda recogiendo las tradiciones en sus libritos, porque los hace en libritos, los publica el ayuntamiento, y ahí él registra una versión de la Matlacigua, ¿no? Y él empieza por describir en qué lugares se aparece, ¿no? En lugares solitarios, durante el ocaso, en noches oscuras o de luna llena, ¿no? Esta aparición puede tener la apariencia de un familiar o una persona querida, de una novia de alguien, de la mujer de alguien, del amante de alguien. Siempre va vestida de blanco, tiene como las hispánicas, como las fatales hispánicas, tiene la cabellera larga y estas mujeres se peinan el cabello de manera insinuante, así como la gallarda, ¿no? Y entonces siempre está descrita así. En otras versiones he encontrado que puede tener patas de guajolote, puede tener patas de caballo y también flota por los aires. Lo que le llama la atención a los hombres es que parece que flota y como es insinuante y seductora, pues ahí van tras de ella, ¿no? Entonces, es decir, esta mujer hace contoneos, coquetea, y los hombres terminan con la ropa desgarrada, asustados, arañados, golpeados, incluso muertos, ¿no? Incluso pueden llegar a morir, ¿no? Y para evitarla hay que ponerse el sombrero al revés o fumarse un cigarro, ¿no? Espero que no sea de sustancias alucinógenas, porque si no va a salir peor el remedio, ¿no? De la enfermedad. Pero bueno, el caso es que él cuenta la leyenda que le refiere su padre, el señor Joaquín Melchor Aguilar, lo que le sucedió en 1933, cuando su amigo Dilón iba a robarse a su novia Gertrudis. Es decir, aquí la Matlacigua, o sea, los novios que se van a jugar, ¿no? A la medianoche, quedan de verse, ¿sí? Y Odilon es el testigo, es el amigo del novio que se va a casar. Y entonces se dicen, ok, nos vemos en la punta de tal cerro para el rapto de la novia y toda la cosa. Y al final de cuentas, el amigo que va al monte se encuentra con la Matlacigua y la ve que es como, tiene la apariencia de Gertrudis, de la novia de su amigo, ¿sí? Entonces, él se da cuenta, pero ve algo raro, que flota por el aire, etcétera, le ve ahí unas señales que le indican que no es la novia, y entonces huye y escapa, porque no la sigue. O sea, los hombres que se llevan la Matlacigua es porque la andan siguiendo, o sea, se puede escapar, él escapa, llega hasta su amigo, y cuando llega con su amigo, o sea, el amigo todavía ni siquiera ha ido a la casa de la novia. Y entonces ahí, o sea, sí, entonces, la Matlacigua se le parece al amigo, en vez de la novia, trata de llevárselo, pero él la esquiva, porque no la sigue. Y así, digamos que ya al final de cuentas, llegan a casa de la novia, se roban a la novia y los novios se fugan. Y hay, digamos, otras versiones, por ejemplo, hay otra versión de Guamelula, donde el personaje masculino va a ir a un baile a encontrarse con su novia. Pero al final de cuentas lo mandan a repartir tomates a otro pueblo y no puede ir al baile y él se apresura a llegar. Y cuando en el camino entre donde está y el baile se encuentra la Matlacigua.
en forma de su novia. Y lo empieza a llamar, le dice, a ver, vente para acá. Y entonces, pero él, pues como es su novia, pues le parece que se está comportando pues muy impropia, ¿no? Como de que vámonos para el monte, novios y se van a casar. ¿Qué necesidad de andar en un monte si ya se van a casar, verdad? Entonces, él al final de cuentas se apresura a entregar sus tomates, ¿verdad? Y huye también de la matlacigua, ¿no? Que se le aparece también por el río. Y entonces logra esquivarla también. Pero en muchas otras es lo mismo. O sea, el personaje masculino siempre trata de alcanzarla y cuando trata de alcanzarla, ella se desvanece, ¿no? A este joven, en cuanto trata de alcanzarla, es aventado por un viento, ¿no? Y entonces se enfrentan, ¿no? La sorprende reclamándole esa conducta lasciva que no entiende y ella responde, no vas a abusar de mí porque me ves sola, acompáñame, ven. Él se niega y ella responde groseramente, anda, no seas puto, cobarde, ven a acompañar. El joven accede, ¿no? Y después el joven intenta atraparla, ¿sí? Pero la encara, intenta atraparla cuando la ve descuidada y vuelve a ser aventado por el viento. Se enoja el joven y la insulta y le dice, sí, pues no eres la única, vete a la chingada, hija de tu chingada madre. Y se echa a correr y empieza a sentir frío en todo el cuerpo, pero la esquiva, se salva, ¿no? Y después que llega a su casa, se va al baile y ahí ve a su novia y le dice, oye, pero ¿qué andabas haciendo en el monte? Y la novia le dice, es que yo no soy la que anda en el monte. ¿Dónde andas tú metido en el monte? Y entonces ahí, más bien, ¿verdad? Y entonces ahí ya, pues ambos se dan cuenta que no es la novia, sino la matlacigua. Entonces, esta aparición fantasmal solamente, vamos a decir que lo que hace la matlacigua es golpearlos, enloquecerlos y, y asustarlos, ¿no? Cuando se transforma cuando ven que tienen las patas de guajolote, las patas de caballo, pero, y el papel del personaje masculino es cuando la quiere atrapar, lo pierde, lo enloquece, ¿sí? Y el hombre también puede llegar a morir de una golpiza, ¿no? Y de una manera inexplicable, porque casi siempre cuando lo encuentran golpeado no sabe qué cosa le pasó, solamente sabe que lo último que vio fue a la matlacigua. Pero en estas leyendas no se trata de matar, o sea, no se trata de hacer, vamos a decir, de combatir contra la matlacigua o de acabar con ella, como por ejemplo en los romances de la Serrana, ¿no? Donde la Serrana termina muerta. O sea, como es una aparición fantasmal, no existe esa posibilidad, ¿no? Ok. Ahora bien, esa, digamos, es el personaje sobrenatural oaxaqueño. De este personaje se ha asociado con la diosa, ahorita les digo el nombre porque es un nombre náhuatl que apenas puedo pronunciar, que es Mictecacihuatl, ¿sí? Se dice, he leído documentaciones que tratan acerca de quién es Matlacigua. Y el padre José Antonio Gay, que es el historiador de Oaxaca del siglo XIX y que se basa en el cronista Burgoa, Fray Antonio de Burgoa, él es quien atribuye por primera vez a la Matlacigua una vocación de deidad. Él dice, Juan Antonio Gay, que es el historiador de Oaxaca, toma como sus fuentes a Torquemada y a Clavijero. Y él es quien dice que la Matlacigua se asocia o se vincula con esta diosa Mictecacihuatl, que es la esposa
de Mictlantecutli, que es el dios del infierno. O sea, Mictlantecutli y su esposa son los dioses de Mictlán. Y él cree que la Matlacigua se desprende precisamente de esa diosa del infierno. Sin embargo, esa interpretación a mí me parece que ya está muy difundida en las redes, porque hay un lugar de una red de cosas orales de Oaxaca donde se atribuye que la Matlacigua es una vocación de esta diosa del infierno. Sin embargo, yo todavía no encuentro la certeza de que así sea. O sea, todavía no sé si en realidad es una advocación de la diosa de la muerte o no. Y bueno, con esto nada más quiero apuntar que los dioses en Mesoamérica eran duales. Es decir, ellos no tenían un dios único, tenían un dios y una diosa. Y esos dioses se podían fusionar o se podían separar y de ahí podían replicarse en otras advocaciones, digamos, ¿no? El sistema religioso mesoamericano funcionaba de esa manera. Ok. Yo creo que es probable que la Matlacigua sea una advocación, ¿no?, de la diosa de Mictlán. Sin embargo, aún todavía no tengo la documentación que lo compruebe. Es una hipótesis. Ahora bien, la Xtabay, ¿quién es la Xtabay? Pues la Xtabay es otro personaje sobrenatural del sureste mexicano, que lo podemos encontrar en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo. Y me llama sobre todo la atención una versión lacandona. Es una versión de lacandón traducido al español, ¿no? Porque los lacandones todavía conservan ritos, cantos y oraciones de la antigua cosmología maya. Y en esta versión de la Xtabay hay tres jóvenes, son tres jóvenes, y es como una leyenda iniciática para púberes, ¿no? Para jóvenes púberes. Sí, para jóvenes púberes, para que practiquen la contención, ¿no? Bien. Entonces es una leyenda didáctica que ellos usan para esos ritos de pasaje del hombre, cuando el hombre pasa de la adolescencia o de la juventud a la adolescencia y a la pubertad, o dijeran en Oaxaca, cuando ya están en edad de merecer, ¿no? Entonces, pues así se dice en mi pueblo. Entonces, esta leyenda lacandona cuenta que un sacerdote manda a tres jóvenes a hacer la quema de inciensos para los dioses. Tienen que atravesar entre el monte, entre la selva. Hay tres. Y entonces les dice, se les van a aparecer en el camino las Xtabay, pero tienen que contenerse. No les hagan caso. No les hagan caso porque si les hacen caso los van a perder y nunca van a regresar a su casa. Tienen que, y les dice, va a haber un momento en que puedan estar con ellas, pero no es ahorita. Ahorita la misión es ir a quemar el incienso sagrado. Ok. De esos tres, pues dos caen en la tentación, ¿verdad? Y ahí van. Y ahí van tras las Xtabay. Y entonces, ahí en esta versión lacandona, puede pasar dos cosas. Si las ven, se pueden convertir en piedras. O si se convierten en piedras de tal suerte que cuando tú las vas a volver a buscar, ya no están. ¿Sí? Vas a encontrar puras piedras. Y entonces, solamente hay un joven que se contiene, llega y quema el incienso y regresa a su casa. Los otros dos ya no regresan a casa. Estas Xtabay se convierten en piedras y ellas pierden el camino y se pierden en la selva. Entonces, bueno, esta leyenda pues indica que
los jóvenes púberes, ¿verdad? Que tienen que practicar la contención, evitar a estas mujeres. Pero hay otras versiones de la Eshtabay, por ejemplo, que bueno, esta mujer, perdón, no he dicho cómo es, ellas también son mujeres, bueno, esta se aparece en el monte, pero hay otras versiones del Mayab o de Yucatán donde se aparece en un árbol que se llama ceiba. En el tronco de la ceiba se aparece, o también se puede aparecer en los bosques, se puede aparecer en los lugares donde se cazan los venados. En el Mayab se cazaba el venado. En esos bosques de cacería, de venados, ahí es donde aparecía, y entonces ahí cuando se aparece por Yucatán, ella suele transformarse en el tronco de un árbol. O sea, los cazadores están cazando en el campo sus venados, en el bosque, en la selva, etc. Y entonces ella aparece, y también se les aparece de manera insinuante. Ellos se internan entre la selva para perseguirla, y cuando la quieren atrapar, ella se convierte en el tronco de un árbol hueco, ¿no? En un tronco de árbol hueco. O sea, se transforma en la tradición lacandona en piedra. En Yucatán sale de la ceiba y se convierte en tronco de árbol hueco. Pero hay otras versiones donde también se transforma en la figura de la novia. Y hay una versión que es, vamos a decir, la más tardía, porque ya está sincretizada con el cristianismo. Una versión ya tardía del siglo XIX cuenta que un joven iba a casarse con su novia. Y un día entre el monte se le aparece el Eshtabay en forma de la novia. Y entonces ahí ya él sí accede, él se entrega al Eshtabay, y desde entonces empieza a perder el seso. Empieza a estar extraviado, ido, etc. Y entonces él tiene ya una relación, vamos a decir, fuerte con la Eshtabay. La Eshtabay le cuenta que es hija del diablo, ¿no? Y lo hace que, ya que lo tiene bien, vamos a decir, bien seguro, entonces le pide que, como ella es hija del diablo, que vaya a excavar tumbas y darle alimento. O sea, tiene que excavar tumbas de muertos para llevarle alimento al Eshtabay. Y entonces este hombre agarra y lo hace, el joven, para darle satisfacción a la Eshtabay, y entonces los pobladores descubren lo que está haciendo, llegan las autoridades, hablan con el padre, ¿no? Y el padre del joven, el padre llama al cura y el cura los quema. El cura quema la casa donde están el joven y el Eshtabay, ¿no? Y hacen conjuros y el diablo, etc. Es decir, esta versión se contamina con el cristianismo, hacen que la Eshtabay sea hija del diablo, ¿no? Sin embargo, en la tradición maya también la Eshtabay está asociada con Quisin. Quisin en la cultura maya es el diablo, ¿no? Es el diablo maya. Y también ella se asocia con la diosa de la muerte Ishtar, ¿no? Las versiones son de ese tipo, ¿no? Y hay también una serie hay otras donde pues te tratan de contar el origen del Eshtabay, y cuentan que hay dos flores, ¿no? Y de una de esas flores nació el Eshtabay, ¿no? Porque la Eshtabay, según esto, fue una mujer muy virtuosa, pero que no vivió la vida sexual cuando debía, ¿no? Durante la vida. Y entonces, ya de muerta, ¿no? O sea, trata de cumplir su deseo sexual. Por eso es que anda atacando a los hombres. Es una de las explicaciones que a mí no me convence para nada.
porque van a ver, o sea, porque van a ver. Hay otra versión donde aparece el héroe solar, aparece el héroe que triunfa mediante la contención y el conjuro, ¿no? Y esa versión, es una versión que trata de un noviazgo obstaculizado por el padre de una novia, de Frita, ¿no? Tienen planes de fuga, ¿no? Y es cuando la Estabai toma la forma de la novia. Pero aquí el novio se pone muy inteligente, ¿no? Advierte que su novia no es su novia, sino es lo Estabai, y de inmediato recuerda la forma en que su padre le recomendó librarse de ella. Le arranca una hebra de la cabellera y amenaza con hacerla su esclava si no lo deja en paz, diciendo el siguiente conjuro: apártate de mi mujer, que hoy te he conquistado y en nombre de todos los dioses te juro que a no ser porque me esperan la mujer a quien adoro, te harían mi esclava. Vete pues y no intentes jamás contra mi vida. El conjuro surte efecto y la Estabai desaparece entre el follaje y se suma en el tronco de una, pero no la mata. ¿Sí? Es un héroe solar, ¿por qué? Pues porque la conjura, le quita el cabello, y esto de quitarle el cabello, de arrancarle un mechón, me recuerda creo que es un cuento del diablo, donde la misión del héroe es arrancarle un pelo al diablo, ¿no? Y lo logra. Entonces, esta versión también ya me parece que está un poco occidentalizada, ¿no? En fin. Entonces, en estas versiones que tengo de Quintana Roo y Yucatán, la Ixtabay es una ladrona de almas, ¿no? Que solamente en esta versión que está atravesada por el cristianismo, la queman junto con el novio, ¿no? Es decir, hay ahí, o sea, vamos a decir que las versiones del 19 al 20, ya que ya están atravesadas por el cristianismo, es cuando aparece el héroe solar y es cuando aparece la quema de ella, no antes, en la tradición precedente. Quiero decir, en cuanto se mete el cristianismo, empieza el héroe solar y empieza la occidentalización del asunto, etc. ¿No? Bien. Pero fíjense, estos dos personajes sobrenaturales pertenecen a un banco de seres sobrenaturales que un antropólogo veracruzano que se llama Félix Baez, antropólogo, tiene un artículo que se llama Seductoras Macabras, las seductoras macabras. La Ixtabay y la Matlacigua, él las pone en ese conjunto de las seductoras macabras mesoamericanas. ¿Sí? Y él dice, o él estudia a todo este banco de personajes que les voy a decir algunos cuáles son. Aparte de la Ixtabay y la Matlacigua, están la Yeguatzíhuatl. Ella, perdón, antes de que yo empiece, ya les decía yo que la Matlacigua persigue a borrachos, a infieles, a hombres estados, mujeriegos, etcétera. Pero ¿qué creen, chicas? No se alegren, porque también si andan de infieles, de locas, si andan por ahí por el monte buscando experiencias extremas, se les puede aparecer la Matlacigua en forma de hombre. ¿Sí? Sí, querida. O sea, y ve tú a saber qué clase de experiencia tan horrenda es esa. Experiencia tan fea. Encontrarte una cosa que es una aparición femenina, pero de pronto es una aparición masculina. Ay, manita, qué horror, ¿no? Bueno, entonces, a ver, porque no nada más a los pájaros de cuenta se los pasan ejecutando estas seductoras macabras.
Tenemos, por ejemplo, otras castigadoras, son la Yehuatzíhuatl, que ella ataca a los infieles, a los trasnochadores y a los borrachos en la tradición tzotzil. A la Nahuayomo, que es esta aparición con la vagina dentada, que castiga a los infieles y los asesina. Precisamente con su vagina dentada, los castra y los asesina, los devora. En la tradición zoque, ¿no? Pero también, fíjense, ella se llama la Nahuayomo, pero esa tiene su réplica masculina, que es el Nahuapiot. O sea que si las mujeres también andan ahí buscándole 3 pies al gato, se pueden encontrar con el Nahuapiot, que es de la tradición zoque, ¿no? Y que es un hombre con que tiene un coralillo por pene. Bueno. Otras son mujeres con 3 dedos y con la espalda hueca y con vaginas de víbora. Son cosas, a ver, de esas monstruosidades medievales, mira, se parece mucho a la monstruosidad medieval. He encontrado que hay unos grandes paralelismos entre ese bestiario medieval y el bestiario mesoamericano, son completamente paralelos. Pero lo interesante, ahorita voy, no paralelos, pero no son iguales. Ahora voy con las diferencias en cuanto termine de describir el banco de seductoras macabras. Hay otro, a ver, esta Nahuayomo puede ser una aparición con vagina dentada o mujer con 3 dedos, con espalda hueca y vagina de víbora. Hay otro personaje que es la mujer nahual que persigue a los mujeriegos en la tradición guave. Esta mujer nahual se convierte en serpiente, ¿no? Y hay otra entre los mijes, en la tradición mije, que es la Uwin, que se escribe W, U con diéresis, G, I y N. La mujer demonio que no los mata, pero ellos mueren de terror. O la Maki, también entre los mijes, ataca a los adúlteros. Y esta Maki son seres encantados que pueden tener apariencia de hombre o de mujer y que viven en lo alto de los árboles. Entonces, a ver, y todos estos seres terribles, ¿verdad? ¿A qué obedecen? A ver, Felix Weiss, este antropólogo, nos explica que, bueno, primero, por un lado, López Austin nos explica que en la cosmogonía mesoamericana, los dioses son duales. Hay diosa y hay dios. Y vamos a ver si hay un sistema patriarcal, pero está compartido con la mujer. O sea, la mujer, o sea, dice López Austin que los mayas sí sabían cuál era el valor de la mujer por el asunto de la fertilidad, de la procreación, ¿no? O sea, tenía un lugar especial para ellos el ser madre. Entonces, ellos vamos a decir que estos 2 dioses son los que imparten justicia sobre toda la población. Y estos 2 dioses que se pueden fundir o se pueden multiplicar en varias advocaciones, son los encargados de cuidar a la población, son los guardianes de la población. Entonces, a ver, porque el Xtabay también es una advocación de una diosa. Ahora les digo de cuál, pero, o sea, ahí está, la Xtabay está asociada con la diosa de la cacería, con el dios de la cacería y con otra diosa. Entonces, estos personajes, ¿no?, son un depósito de energía sobrenatural y sus formas remiten a hierofanías múltiples, ¿no? Es decir, la hierofanía, acuérdense que es la manifestación de lo sagrado en entidades profanas, ¿no? Entonces, la Xtabay remite a las advocaciones de la diosa selénica, se vincula con Tabay, patrona de la cacería,
cuya fiesta se celebra el día siguiente de la deidad lunar Ixchel. Se está asociada con deidades lunares. Y Tabai se identifica con Ishtar, deidad lunar asociada con la muerte por ahorcamiento. Y la relación de los dioses de la cacería con las divinidades lunares es un fenómeno sincrético posible en el marco de las religiones de las sociedades agrícolas estatales, ¿no? Y permítanme. De ahí que haya una clara identificación simbólica entre la diosa de la casa Tabai y la deidad lunar, y revelan sus atributos sexuales que en su condición maligna se advierten en la Tabai. Así se explica su vínculo con la cacería y con las serpientes. ¿No? Y digamos que el asunto aquí de por qué estos hombres mueren, enloquecen, se pierden. O sea, ¿por qué terminan así los hombres que logran tener contacto sexual con estas entidades? Porque quien escapa o quien lo golpean y no le pasa nada, pues ya pasó, pero hay quienes interactúan sexualmente con estas entidades y cuando eso sucede, ¿no? Dice Félix Báez esto. La captura de los espíritus, porque estas apariciones en realidad lo que hacen es robarles el alma. En la leyenda cuenta que se enloquecen, que se pierden, que tal, pero ¿qué significa eso? Les roban el alma. Ya no son dueños de ellos. El alma se la robó ella, ¿no? La aparición esta. Entonces, la captura, por eso son ladronas de almas. La captura de los espíritus y cuerpos de los hombres se expresa simbólicamente en la cópula y remite a su enajenación, a su deglución o castración, sacrificio o sanción por participar de un acto sexual luminoso, prohibido en el plano sobrenatural y en la dimensión social. Sus imágenes, dice, por tanto, implican la implicación dialéctica de lo sagrado y lo profano, la sexualidad en su connotación sobrenatural y en su realidad humana, el placer que prodiga la sexualidad y su concepción maléfica en tanto impulso no regulado que tiene necesariamente que expiarse. Y ya en el plano psicológico, ¿verdad? El numen es lo que no se debe hacer en la dimensión del superior. Es decir, estos hombres también, simbólicamente, estos hombres que andan entre el monte buscando experiencias extremas, ¿verdad? O sea, también están, vamos a decir, deseando una sexualidad desbordada o desbordante. Y precisamente el encuentro sexual con estas apariciones implica, ¿verdad? Una transgresión al orden cósmico, es decir, al orden de los dioses y al orden social. Y por eso estos hombres terminan enloquecidos, enajenados, y a veces, muchas veces, terminan muertos, ¿no? Porque, por ejemplo, quien tiene contacto con la Stabai, pronto, muy pronto, empieza a tener fiebre y empieza a tener alucinaciones. Y desde luego que pues depende, o sea, yo solamente ahorita recogido o recolectado versiones de la Matlacigua y versiones de la Xtabay. Porque Félix Báez, este banco de seductoras macabras, lo documenta con leyendas que recogen los antropólogos a principios del siglo XX. Es decir, esas leyendas, si fueron recogidas en el 20, debían todo el 18. Y en el 19, pues ya se contaminan con
con el cristianismo, etcétera, ¿no? Y me gustaría recolectar o tratar de ver, aparte de estas versiones del siglo XIX que él documenta, si todavía existe en la tradición oral estas leyendas de la Yehuatzíhuatl, la Nahuayomo, la mujer Nahual, la Guguín y la Naqui, ¿no? Sería interesante saber si todavía viven en la tradición o ya no, porque lo que yo he observado tanto en la Matlacigua como en la Xtabay es que vamos a decir que entre más modernas son las versiones, son un poco más factices, es un poco más difícil de rastrear a qué, vamos a decir, advocación de qué dios o qué diosa es esa aparición. Porque estas dos apariciones, pues son apariciones, tanto la Xtabay, también su padre es Quisin, Quisin es el diablo en maya, también está asociada con el inframundo, y también es una advocación de una diosa. O sea, tanto los Xtabay como la Tlacigua son advocaciones de diosas que tienen a su par, que es un dios, ¿no? Y hemos visto que, por ejemplo, no tengo pues las versiones, pero sí, vamos a decir que para una Nahuayomo corresponde un Nahuapío, ¿sí? Quiere decir ahí que también en la cultura mesoamericana, era claramente patriarcal, estaba asimilada la mujer ahí y la mujer tenía derecho y un lugar para también poner orden, porque así como se castiga a los hombres borrachos, mujeriegos, infieles, también se castiga a las mujeres. Es decir, para todos no hay de qué que yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy mujer. Todo mundo a su redille. Hay una leyenda de la mujer, bueno, hay una versión que cuenta Félix Báez de la mujer nahual, que es muy interesante porque representa simbólicamente cómo resolvían los mesoamericanos el asunto del patriarcado sin vamos a decir, quitarle lugar a la mujer. La mujer nahual, ella reta a los hombres a irse para el monte, ¿no? Les dice, ¿a qué no te vas conmigo para el monte? Y aquellos, pues eso es lo que andan queriendo, ¿verdad? Que alguien nos vete para ir para allá. El caso es que ellos, bueno, el hombre va, ¿no? Los hombres van y a la hora que ya le dicen, bueno, a lo que venimos, ella se convierte en serpiente. Y en cuanto se convierte en serpiente, los empieza a atacar, y ellos salen huyendo y ella se queda riendo. Porque ella hace una apuesta, ella se va a la cantina a ver quién va a retarla a que se va con ella. Y ya que se los lleva para el monte, se convierte en serpiente, y los asusta y los pobres hombres salen ahí todos despavoridos. Ajá. Y luego, y esta mujer nahual, pues anda ahí riéndose de todos los hombres del pueblo, hasta que llega un chaparrito todo insignificante, que nadie da un peso por él, todo ahí, vaya. Y se le acerca a la mujer nahual y le dice, oye, pues, yo sí verás que te voy a agarrar la palabra, ¿no? Y pues esta se ríe de él, dice, no, esta pequeña cosita que de un soplido le voy a... Entonces, se ríe mucho de él, de ese pobre chaparrito. Y el chaparrito le dice, mira, no, por chaparrito soy tonto. Y le dijo, yo te apuesto que te voy a... porque los retaba la apuesta y siempre perdían la apuesta. Es decir, les quitaba el dinero y los asustaba. Hasta que llega este chaparrito que le dice, sí, vas a ver, vámonos para el monte, yo voy para el monte contigo. Se encuentran en el monte y entonces él, antes de que suceda otra cosa, bueno, ella se convierte en serpiente y él, interesantemente, agarra su sombrero, se cubre con él y se transforma en... Ese chaparrito agarra su sombrero, se cubre con él
como si fuera una casita, se agacha, se pone el sombrero como si fuera su casita, y entonces se convierte en armadillo. Y en una vez convertido en armadillo, arremete contra esta víbora. Le da hasta que la somete, ¿no? La somete. La somete, y entonces la víbora chilla, ahora sí que deja la víbora chillando, ¿verdad? La pobre víbora ahí llora y ¿no? Se convierte otra vez en mujer y le dice, ya no me pegues, basta, tú has ganado la apuesta. Y entonces ganan la apuesta, pero ya no hay pleito, ya no se pelean. Ellos, o sea, más bien ya pues se van al monte a hacer lo que tienen que hacer, consuman el acto sexual, se vuelven grandes amigos y a partir de ahí ellos se vuelven amantes. Entonces, fíjense, esta manera simbólica de resolver el asunto del patriarcado y del matriarcado, ¿no? Es decir, aquí, fíjense, o sea, simbólicamente, ¿qué representa esto? Ok, hay una mujer muy brava, pero pues para cada, ¿no? A cada capillita le llega su fiestecita. Ella encuentra un nahual de su tamaño, porque pues si el hombre se convierte en armadillo, pues también es un nahual. O sea, para una nahuala cabrona, un nahual más cabrón todavía. Y entonces encuentra este ser la horma de su zapato, se vuelven amantes y son felices. Y así se resuelve el conflicto. Que me parece una genial manera vaya, simbólicamente hablando, de resolver el conflicto y así nadie domina a nadie, nadie se somete a nadie. Es lo que me parece genial de esa versión, ¿no? Y también, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad donde ya nos vemos, pero sí nos podemos escribir y nos podemos comunicar. Si tienen alguien que me escuche de los colegas, de los estudiantes, del público, si tienen versiones de la Matlacigua, de la Xtabay, de la tradición oral, o de la Yehuatzíhuatl, o de la Nahuayomo, o de la Guguín, o de la Maqui, yo las voy a agradecer mucho. Me gustaría tenerlas, apenas estoy emprendiendo la recolección y me parece que estas seductoras macabras son entidades que castigan, andan ahí repartiendo correctivos, en este caso a los hombres, pero aclaro que hay también correctivos para las mujeres. Aquí nadie se salva y hay, vamos a decir, por lo menos en el plano literario, hay justicia poética, ¿no? Hay justicia poética. Es lo que les quería yo comunicar. Creo que tenemos tiempo para charlar un rato, para hacer algunos comentarios, ¿no? Así es, Y muchas te cedo gracias. la palabra, querida. Muchas gracias, disculpa, me adelanté. Pero es que sí, ya tenemos varias preguntas y sí, pues es que ha sido muy rica toda la tipología que nos has dado y la caracterización y por supuesto también la historia, ¿no? Que le estás dando seguimiento y lo del bestiario me pareció fantástico, me encantó. Mira, te voy a decir algunas de las preguntas y las vamos respondiendo. Nayeli López Romero pregunta, ¿cuál cree que sea la más cercana a ser la original y se refiere más bien a la Matlacigua? Ah, mira. La más original, o yo creo que la más tradicional de las versiones es donde ella se aparece a algún borracho y el borracho termina golpeado sin ninguna explicación. Quiero decir que también encontré, y ya no me dio tiempo de explicárselo, pero viene al caso ahora, encontré un estudio sobre leyendas de María Sánchez y asocian a la Matlacigua con María Sánchez. Es una alumna, creo que de Pepe Pedrosa, porque lo cita, está bien hecho el trabajo. Pero a ver, yo creo que hay varios estadios de las leyendas.
desde las más tradicionales antiguas hasta las más modernas y facticias. Estas leyendas de María Sánchez ya tienen una tendencia realista. Ya le ponen un nombre a la matlacigua, que vive en tal lugar, fue fulana de tal, lo mismo que la serrana hispánica. Encontraron una cueva y dijeron, es que aquí era la cueva de la serrana. Caro Baroja explica que cuando una comunidad absorbe fíjense, el hecho de que se diga que la matlacigua es María Sánchez o quien sea y que en tal pueblo, las explicaciones de quién es la aparición son siempre posteriores a la leyenda. Las leyendas siempre comienzan in media res, como el romancero. No se explica el origen ni el fin. Entonces, cuando tienes una explicación del origen o del fin, eso ya no es tradicional. Eso ya está muy modernizado y eso ahí cuando una comunidad se apropia de la leyenda y tiene una tendencia realista y dice, esto pasó aquí, esto fue aquí y esto fue aquí. Eso ya son elaboraciones posteriores de la leyenda. Así lo creo. Muy bien. También Ayali López pregunta, ¿solo se le aparecen a los hombres debido a aquella fatalidad que tuvo esta mujer al morir? Asimismo, como un objetivo de venganza, ¿aquellos hombres son borrachos y violentos? Y a ver, otra vez, esto obedece, a ver, son apariciones, la matlacigua castiga a los hombres. ¿Por qué? Por andar de borrachos, de parranderos, de mujeriegos, de infieles, por andar ahí trasnochando por los bosques. Pero ya aclaré que también si eres mujer y andas en esos pasos, se te puede aparecer la matlacigua en forma de hombre. Gracias. Eric Fer Alvarado comenta que es muy interesante y que él tiene o encontró un relato de la Xtabay en Petén, Guatemala, que la describen como un ser con rostro de mujer y cuerpo de animal. Y bueno, te manda felicitaciones por tu trabajo. Ay, pues, Adelante. perdón, ¿le puedes decir a ese joven que me mande su versión a mi correo? Ay, Claro que sí, por supuesto. bueno. Bueno, y si quieres también tú puedes ponerte en contacto con él por el Facebook para que, Okay. para que se pongan en contacto porque él también trabaja en leyendas y creo que pues se puede volver un diálogo muy Okay. Me interesante. interesa mucho esa leyenda, joven. Dice Sinesia1@hotmail.com con gusto. Eric Alvarado también pregunta si existe un link para los trabajos, tanto los tuyos como los que mencionaste, o dónde puede consultar la Sí, bibliografía. sí. Sí, tengo una liga, si se van al sitio del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarios de la Universidad Veracruzana, en donde está mi link, donde está mi sitio, ahí están colgadas las últimas publicaciones. Pero si les interesa específicamente algo, yo con gusto se los mando por PDF. Muchas gracias. Alejandra Saga pregunta, ¿podríamos decir que primero es la leyenda y cuando se apropia la comunidad del relato se narra como anécdota? Yo creo que sigue siendo una leyenda, pero lo que les explico es que cuando ya la comunidad se apropia de algo, se apropia de esa leyenda y le da un carácter realista. Así son siempre las últimas elaboraciones de la leyenda. Fíjense, a ver, fíjense nada más, de patrimonio inmaterial pasa a ser un patrimonio material. Aquí está la cueva de la Serrana, aquí vivió María Sánchez, aquí siempre es muy posterior. Bueno, yo sigo los criterios de Julio Caro Baroja, Pueblo analizado entre mitos y símbolos, se llama la obra, y también sigo a Ramón Menéndez Pidal, que es lo que explica con el romancero. Y yo creo que es lo mismo el romance que la leyenda en ese sentido. O sea, son textos que se reelaboran continuamente.
Y yo creo que la última reelaboración del texto es la materialización de lo imaginario. Yo recuerdo que los españoles insisten mucho en, fíjense, a mí me gustó mucho, por eso me gusta mucho ir ahí, porque por ejemplo en Valladolid, no sé si te acuerdas, querida, o fuiste con nosotros, en Valladolid todas las ponencias empezaban, que es patrimonio material de la humanidad. Entonces, a ver, nuestro deseo de ese, nuestro gusto por ese patrimonio nos hace volverlo material. Pero ven, ahí ya dio toda la vuelta a la tradición. Sí, concuerdo. Manuel Almazán pregunta, ¿cuál es el origen del término mujer fatal? Mira, mujer fatal, fíjense que ese término a mí tampoco me acaba de convencer para mis trabajos. Mujer fatal es un término fílmico, es la femme fatal. ¿Mm? Esta mujer del cine muy sexy, muy provocativa, que atrae a los hombres, ¿sí? Está con ellos, pero siempre tienen un terrible, esos hombres. O sea, siempre acaban muertos, locos, desvencijados, con traumas mentales, yo qué sé. O sea, siempre meterse con una mujer fatal siempre tiene sus riesgos. O sea, y sale del cine, por ejemplo, a ver, chico, Marilyn Monroe, ¿te parece bien un ejemplo de mujer fatal? Michelle Pfeiffer en 9 semanas y media, son mujeres fatales, pero bueno, miren, el título de la ponencia lo hice muy rápido. Más bien yo creo que son seductoras macabras, como dice Félix Báez. Son seductoras macabras. Y más macabronas que macabras. Son más macabronas que macabras. Perdón. Carlos Blázquez, ¿es posible que estas traiciones, a lo mejor quiso decir tradiciones, puedan ser integradas a la cultura de los pueblos en distintas épocas como medida protectora de las mujeres de la violencia que ejerce el hombre hacia ellas? Pues yo creo que, fíjense que acá, yo creo que depende. Acabo de tener una clase con mis alumnos de artes. Ellos están poniendo obras didácticas, ¿no? Y creo que sí, la leyenda puede ser un material, vamos a decir, que se podría difundir o reciclar. Por ejemplo, estas antiguas versiones de la Matlacigua, pues se pueden reciclar en sus lugares de origen, desde luego, o sea, sí se puede, y hay muchos pueblos que luego lo hacen. Por ejemplo, en Oaxaca todavía en algunos pueblos se reúnen a contar leyendas en las plazas y eso, pero creo que eso tiene que ver con la comunidad. O sea, si hay una comunidad, por ejemplo, que acepte, ¿no?, a unos difusores de leyendas, se podría hacer. Se podría llevar, contar leyendas. Una vez la Universidad Veracruzana hizo un programa muy bonito que se llamaba Veracruz Cuenta un Cuento. Y yo era contadora de cuentos en la plaza pública. Entonces, pues podríamos hacer, querido Carlos, un proyecto que Veracruz cuenta una leyenda, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, nos ponemos a ver qué leyendas hay en Veracruz, o les contamos la Matlacigua, la Xtabay, o la que sea. Desde luego que sí son textos normativos o preceptivos que siempre te enseñan, pues, una cierta conducta. Yo creo que, pues sí, podrían tener una función de difusión y didáctica mientras la comunidad nos acepte. Yo creo que sí se puede. Es más, le podíamos hablar a mis alumnos de teatro para que hicieran unas performances de la leyenda. Ahí nos invitan. Bueno, yo tengo una pregunta más. Estos personajes, la Matlacigua, sobre todo, ¿qué cercanía tiene con otro personaje como es la bruja? Pues fíjense que yo creo que las brujas son otro tipo de entidades, o sea, perdón, no entidades, de personajes. La bruja es otro personaje. Es otro personaje. Esto me parece que las versiones que tengo de eso, que tiene patas de caballo, patas de guajolote, de lo que sea,
están, yo creo que ya contaminadas precisamente con las leyendas de brujas. Porque, por ejemplo, a ver, yo que les digo que yo oí 20 veces, 50, ¿no? Oí relatos y cuentos de la Matlacigua y todo lo que quieran allí en mi pueblo cuando yo era niña, ninguna hablaba de patas de nada. O sea, no tenía patas de nada. A ver, Félix lo que decía es que cuando la perseguía, tenía la cara de una calavera, tenía el aspecto de una calavera vestida. Y que caminara por los aires. Es una de las versiones como más antiguas que yo tengo recuerdo. Ya esta cosa de las patas de cabra me parece como una contaminación. Porque yo creo que eso de las patas es un rasgo distintivo de las brujas, no de las apariciones. Y es bastante sorprendente cuando se las encuentre. Estrella Ortega dice que hay zonas de Veracruz en la cuenca del Papaloapan donde hay historias semejantes. Así es Qué que padre, Estrella, gracias. también Ahí oye, Estrella, mándamelas. Mándamelas en mi correo, Estrella. Tú sí me conoces. Es mi alumna. Otra pregunta. Ajá. Hablabas de las Stabay. ¿Es así? ¿En plural? ¿En alguna de las historias? Sí, O yo no son entendí bien. las Xtabay, X Tabay, Ajá. las Xtabay, La Stabay, las Xtabay o la Xtabay, pero plural y no es singular. plural, porque No, no es que cambiamos. saben qué, que yo no sé el maya si tiene plural, singular, la verdad. Y miren, es que hay un problema. Cuando yo leo cosas mayas, náhuatl, o de la lengua que sea, traducido al español es un santo problema. Encuentras 20 maneras de escribir Xtabay, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo cito cómo lo encuentro, porque tampoco soy mayista para determinar cómo se puede decir o hacer eso. Pero yo lo he visto en singular y plural, es la Xtabay o las Xtabay. Es No sé interesante. si esa traducción del maya, a ver si Tatiana Suárez está por ahí de Campeche, que diga algo, Pues que sí. nos ayude. A ver, Tatiana, si estás en línea, ayúdanos. Bueno, Y te voy a hacer ya la última pregunta. Voy a abusar un poco y la voy a hacer yo. La hija del diablo, ¿tiene algo que ver con el cuento del mismo nombre de la hija del diablo o querida, nada que ver? no. No, porque fíjate que esa versión ya está muy, te decía, está atravesada por el cristianismo. Y a ver, esa versión ya es una interpretación, o sea, ya está relaborando mucho. A ver, en la cultura maya, la Xtabay es el inframundo. Y si sabe lo que se establece en esa versión es que Kisin es la hija del diablo. Perdón, que Xtabay es hija del diablo, pero no dicen Kisin. O sea, pues no dicen Satanás, pero es el gran diablo cristiano. Y le Xtabay, por el amor de Dios, no puede ser eso. No puede ser eso. A ver, ¿qué es eso? Pues es un sincretismo ya. Es una cosa que ¿no? Está atravesada por el cristianismo y ahí es cuando la queman. A ver, ¿qué hacen los cristianos cuando ya se parecen a los cronistas, se parecen a Burgoa? Todo lo que no entienden es el diablo. Los españoles, porque bien, el crónica de Oaxaca, que sí lo he leído con atención, todo lo raro es el diablo. Esa cosa que no entiendo, todo es el diablo. Entonces, yo creo que tenemos que, pues, poner más atención a la cultura mesoamericana. O sea, yo estaba viendo a López Austin sobre la cosmogonía mesoamericana para ver cómo se organizan las deidades y cómo es su sistema religioso, cómo es su sistema social. Si yo luego emprender eso, pues desde luego que lograré como deseo, no sé, decirles la última cosa sobre el Shabbat, ¿no? Pero ahí voy, se los diré chicos, que me he propuesto investigar este banco de apariciones en este próximo año. Deseenme que lo logre, ¿no? Que lo logre. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario?
Pues hay varios comentarios en la página de tradición, muchas felicitaciones y pues Ajá. varias preguntas, pero yo creo que aquí ya vamos a tener que despedirnos. A mí me surgen muchas preguntas, por ejemplo, estas, quizá a lo mejor me voy a quitar la duda antes, sobre todo por estos personajes que se suben a los árboles, ¿no? Esta relación que existen con los árboles es bien interesante. Y es solo de los Pues sí, árboles. Ujú. pues fíjate que sí, de los árboles, sí. Pues mira, yo creo, Claudia, que podríamos ir intercambiando materiales. Mira, yo te puedo mandar el artículo de Félix Baez, porque fíjense ahora sí que qué tan lejos y tan cerca. Yo estaba tan cerca del Estabay y tan lejos del. Quiero decir, o sea, yo empecé a ver esto que les conté del Estabay, yo ya lo tenía investigado. Sin embargo, cuando dije, a ver, es que explicar a la Matlacigua porque está de mi pueblo, pues no. Es la aparición que se aparecía allí en Oaxaca por Monte Albán, donde yo vivía y tal. Bueno, entonces, cuando yo empecé a investigar eso fue que encontré el artículo de Félix Páez, ¿no? Y cambió completamente mi apreciación, porque él es antropólogo y él sí conoce la cultura mesoamericana. Entonces, a mí me parece interesante, querida, ¿por qué? Porque tenemos, cuando nos reunimos a estudiar esto, encontramos una serie de sustratos indígenas y no sabemos qué hacer con eso. A ver, entonces yo dije, a ver, ya para no estar con que es que si será o no será o que quién sabe qué ondas, mejor hay que leer a Soskin, enterarse bien de qué es la. Pues sí, vamos a ver qué es la cultura mesoamericana, qué es la cosmogonía mesoamericana, para que yo pueda entender esto. Y creo que ya logré entender por lo menos que en Mesoamérica las deidades son duales, son divisibles y multiplicables. Así pongan ustedes, como la Virgen María tiene 20 advocaciones o 50, no lo sé. Así esos dioses tienen sus advocaciones, ¿sí? Y todos son como sus réplicas que andan cuidando el orden de tal cosa, porque a los mesoamericanos les importaba el orden cósmico. Creo que, pues, a ver si en la modernidad entendemos el orden cósmico, a ver si ya este planeta nos vuelve a aceptar otra vez, ¿no? Y no viene a la hecatombe, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo, a ver, sí, sí, Claudia, mi propósito es precisamente ahondar en la cultura mesoamericana, sobre todo en la cosmogonía, para que yo pueda decir con más precisión cuál es el sustrato, por qué está atravesado o por qué está contaminado, ¿no? Y también quitarnos como el corset occidental, porque estamos tan occidentalizados que ya no vemos el fondo de la propia cultura. Entonces yo creo que una manera de aproximarnos a ella es conociendo la cultura mesoamericana, que es lo que estoy leyendo a todo lo que profesor y todos ellos y a los cronistas como para entender de dónde, qué hilos agarraron, por qué hicieron esas cosas tan raras, ¿no? Tan raras, o esas explicaciones tan chatas, como que hija del diablo. Ok, puede ser hija del diablo, pero pues en la cultura maya, ¿no? Porque hay también, hay un libro que se llama el libro de Kisin en la cultura maya, que voy a investigar y ahí citan a la Ishtabay. O sea, ahí sale citado. Ese trabajo de la Ishtabay ya está publicado ahí en variantes regionales. En el volumen de variantes regionales, ahí está publicado lo que tengo hasta ahorita de la Ishtabay, pero esa visión va a cambiar porque ahora me explico mejor las cosas, porque antes era yo ignorante de la cultura mesoamericana, pero ahora estoy obligada a saberlo para poder explicar, porque si no, entonces, ¿qué clase de explicaciones occidentalizantes son esas? A ver, sí, o sea, es que sí, yo creo que, o sea, en el equipo que tenemos en el Colegio de San Luis, pues estamos esforzando, bueno, ya nos esforzamos por delimitar sus líneas regionales, ¿no? Ahora yo creo que por el último congreso que me acuerdo que salieron cosas indígenas, pero así
bastantes que no sabíamos qué cosa hacer con ella, pues yo propondría, bueno, a ver, yo me planto frente a esto con la cultura mesoamericana por delante, ¿no? Y yo creo que así podríamos ir, o sea, pon tú, porque no es complejo, es Mesoamérica, pero a ver, tienes, vamos a decir, la variante maya, que es muy distinto de la variante náhuatl. Entonces ahí hay que ver otra vez, a ver, ajá, lo mesoamericano sí, pero en los mayas qué pasa y en los náhuatl qué pasa y en los zapotecas qué pasa. Claro, ¿No? Y sí, ahí sí, pues hay que ver los códices porque también mucha información la he sacado de los códices, o sea, de los iconos, de las grafías que aparecen en los códices. Hay muchas representaciones de estas cosas en los códices. Entonces también yo creo que tenemos que repasar los códices, ¿no? Y sí, y fíjense, yo también, Grisel me decía que en Oaxaca hay toda una pues nueva ola de investigación acerca de los códices, pero interpretados por la propia gente de allá, que es la que a nosotros nos tendría que interesar, no la versión europea de esa cosa que pues lo atraviesan por los hilos de la hermenéutica y ya sale una rara, ¿no? sí, concuerdo totalmente contigo. En efecto, hay que ver todo lo de la cultura, ¿no? Porque es la cosmovisión. Sí, yo creo que empezando por la cosmogonía, su sistema religioso y su sistema de organización social, de ahí podemos hacer muchas inferencias, ¿no? Por lo pronto. Pues, Por don lo Eji, pronto, y sí es, uh-huh. eh, perdón, Perdón, no, adelante. Interrumpí. no, bueno, pues, si hay otra pregunta, otro comentario, pues ya le damos por terminada, ya son 8. Vamos a cerrar ya, pero sí te pediría encarecidamente que te asomes a la página de Tradición Sobrenatural para que puedas responder los saludos, comentarios, alguna otra pregunta e incluso pues que también me parece que dieron algunos ejemplos ellos, la gente que nos escuchó hoy, para que pues puedas también tomar nota y en su caso a lo Claro mejor que sí. Y sí, contactarte, ¿no? Ujú. agradezco mucho al público sus comentarios, preguntas. Voy a contestar, me voy a meter al chat de aquí, no me puedo meter, pero en la página de Tradición. Bueno, el Así público es. ya sabe que soy un poco cavernícola, así que pues, bien. Entonces yo no se preocupen, yo con mucho gusto respondo, les doy mi correo para ver si podemos intercambiar un poco de información. Ha sido un placer estar hablando de estas seductoras macabras, que no mujeres fatales, como dice el alumno, tiene razón. Bueno, pues para mí ha sido un gusto, Claudia, verte, aunque sea, pues mira, no me da tanto gusto lo virtual. Yo quiero verte en vivo y a todo color, pero pues ya que no se puede, pues ya aunque sea, ¿no? Y Imagínate. tuve mucho gusto en estar, pues, hablando de este tema que nos importa a todos los tradicionalistas. Y muchas gracias, ha sido un placer, agradezco tu invitación, agradezco la presencia del público, sus preguntas y sus comentarios, y tengan la certeza de que voy a entrar y lo voy a contestar y voy a hacer la tarea como debe ser. No vaya a ser que me salga alguna deidad y me castigue. No vaya a ser que salga una horrenda cosa y me ponga en mi lugar. Exacto, pues a saber, a saber. No, chicos, yo ya soy, ya a mi edad, yo ya no me queda más que ser una chica muy bien portada. No quiero tener experiencias extremas. ¿Qué nivel? No, pues te agradezco mucho. Por favor, también les recuerdo, si quieren volver a esta conferencia, que yo creo que vale mucho la pena que vuelvan, que volvamos. La vamos a subir al YouTube para que pueda estar al alcance de todos y para que puedan volverla a escuchar. Te agradezco muchísimo, Don Ají. Yo creo que todos vamos a quedarnos esperando. Yo me voy a quedar esperando con ansia esta publicación y estos Ay, sí, estudios sobre las diferentes mujeres que has mencionado. las Y seductoras pues, macabras. seductoras macabras. Y pues agradecemos a todos. Nos vemos la próxima sesión, que será ya la última.
con una conferencia de Marco Antonio Molina. Marco Antonio, ¿de qué va a hablar Marco? Ay, se me fue el nombre. Pero Bueno, ahorita no te lo digo. importa, yo lo veré. Yo lo veré, es el último, ¿verdad? Es el Vamos a último cerrar de con este. Marco. Vamos a Ah, cerrar ok, con él. muy bien. Pues cerraremos con broche de oro. Así Marco, ponte es. listo, Marco, si me estás viendo o lo que sea, te vamos a ver, Marquito. Le voy a decir si acaso, le voy a recordar. Bueno, pues muchas gracias y cerramos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches a Claudia, buenas noches a la nena, que no la veo a la nena bonita, y a Carlos y a todo el público. Les mando muchos besos.